que es en esencia un tribunal latinoamericano, aunque tiene un nombre un poco más ampuloso, ¿no? Porque la mayoría son países de América Latina, ¿no? Que dicta sentencias que no solamente son obligatorias, sino que los estados razonablemente cumplen, y que hace cosas que el Tribunal Europeo nunca llegó a hacer, como decirle a un estado, oiga, cambie su constitución, y que el estado lo haga, cambie su ley, y que el estado inmediatamente después lo haga. Entonces, hay algo que está ocurriendo, ¿no? En donde vemos que en lo que es la diplomacia formal de los acuerdos, con un énfasis en lo económico, como que parecería que se necesitara que las fuerzas económicas avancen un poco más por su lado para que tanto acuerdo de libre comercio, de cooperación pueda realmente funcionar. Y hay problemas que tienen que ver con la integración física y otros que dificultan ese curso. Sin embargo, en el tema de la democracia y los derechos humanos estamos a una velocidad, creo, diferente, porque las cosas que están ocurriendo nos sorprenden a todos, ¿no? Hay un impacto y hay una consecuencia. Entonces ahí creo que hay un elemento muy interesante de conexión entre Europa y América Latina, ¿no? Porque cuando se hablaba en tu exposición, Juan Pablo, del pensamiento occidental, ¿no? Aquí hay algo que tiene que ver, son valores comunes en lo que es derechos humanos, ¿no? No se puede aceptar la exclusión de la mujer, no se puede aceptar que el fundamentalismo religioso guíe las decisiones de la justicia, que son valores esenciales. Entonces, creo que hay un fragmento que simplemente quería mencionarlo, no para contradecir en absoluto los aspectos tan claros que han expuesto ustedes y compartiendo mucho de lo que ha dicho Lucho González Posada en cuanto a su escepticismo sobre el proceso de integración dentro de América Latina, pero simplemente agregar esta pastilla que creo que puede ser útil en este contexto de Asamblea de la OEA que estamos aquí reunidos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Hay una pregunta allí a la derecha, por favor, si se puede presentar. Muchas gracias al embajador de la Iglesia por su presentación, a los panelistas. Mi nombre es Hugo Palma. Sí, yo creo que efectivamente hay lecturas diferentes de lo que está ocurriendo en América Latina. Comparto muchas de las cosas que se han dicho. Hay avances, pero también pues hay zonas de sombra, ¿no? Y tengo para mí que hay dos temas en los cuales la relación de esta parte del mundo con Europa debería continuar beneficiando. Uno es democracia y el otro es seguridad. Es decir, América Latina vive una paradoja, ¿no?, en la cual no tenemos conflictos clásicos, pero se ha vuelto una de las regiones más violentas e inseguras del mundo. Yo creo que los esquemas, los marcos europeos, las formas de trabajar, nos parece que serían esenciales para que avancemos algo. Es decir, nosotros tenemos, en los últimos años hemos tenido 53 cumbres y más de 1000 acuerdos entre latinoamericanos. Pero lo que vemos es que para tocar los temas de hoy, incluyendo la seguridad y la democracia, los avances no están caminando al ritmo que deberían. Es decir, la cooperación y la concertación entre todos los organismos al interior de nuestros países y en la vida internacional que tendrían que hacer con los temas de seguridad sigue siendo pobrísima. Pobrísima. ¿Y cómo vamos a manejar temas de migraciones, de drogas, de tráfico de armas, de tráfico y trata de personas? Todas las cosas que están ocurriendo y que están creando una enorme zozobra social en América Latina siguen teniendo los tratamientos formales de que son asuntos que manejan los países y no están funcionando. Y en lo que se refiere a democracia también, porque es verdad que han habido avances, pero hay quien dice, y no creo que solamente por mala voluntad, que lamentablemente, en América Latina tenemos casos en que democracia quiere decir dos cosas: que hayan elecciones y que los militares no participen directamente en sacar al presidente de la República. Hay 10 gobernantes latinoamericanos que no han concluido sus mandatos, hay montones de formas de erosión de la calidad democrática que las dejamos pasar porque el principio de no intervención que se hizo para evitar imposiciones externas nos sirve en este caso para decir que una vez que hemos sido elegidos podemos hacer lo que querramos. Yo creo que hay mucho de eso y en esos dos temas me parece que la relación de Europa con América Latina sería extraordinariamente provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palma. Sí, por favor, aquí a la izquierda, micrófono. Buenas noches, buenas tardes. Felicitar al conferencista
y a los comentaristas por sus buenas exposiciones. Creo que lo dicho por el doctor González Posada, con todas nuestras desuniones, compras de armas y drogas, ha asustado al secretario de Estado de España, que seguramente querrá irse inmediatamente a su país. Pero fuera de bromas, uno de los puntos básicos, creo, también en la cooperación de Unión Europea con Iberoamérica, es el asunto de las migraciones, ¿no? Ha habido alarmantes anuncios de la Unión Europea de encarcelar, de expulsar a los migraciones, cuando un poco se olvidan que América Latina, América en general, abrió las puertas a Europa en muchos momentos de crisis, en toda la historia, no solamente colonial, sino republicana. ¿Cómo se vislumbra por parte de la Unión Europea una flexibilización en el trato a las migraciones por parte de estos países, ¿no? Tomo una pregunta más, después damos una vueltita por aquí y volvemos a la audiencia. Por allá, bien. Aquí adelante, por favor, a la izquierda. Hola, mi nombre es Carlos Mladinich. Una consulta para el profesor de la Iglesia. La verdad que las relaciones de Europa con América Latina, y me refiero específicamente a las relaciones de carácter comercial, y a la que usted mencionaba que está pendiente hace, si bien se inició 10 años, se suspendió hace 6 con Mercosur, básicamente han estado complicadas por la intención de Europa de continuar aplicando lo que se conoce como la política agrícola común, y que obviamente eso ha sido un impedimento para el comercio, básicamente el comercio de tipo agrícola de los países productores de la agricultura, como son los países del Mercosur y buenas partes de los países de la Comunidad Andina y en general de Sur de América. ¿En qué medida tal vez hoy día, viendo la crisis de Europa, que tiene un componente mucho más de crisis fiscal que de crisis financiera, como fue tal vez en Norteamérica, uno puede empezar a ver que estos, para nosotros, números muy difíciles de aceptar en nuestros países de gasto en subsidios agrícolas, y además de comprender, o sea, nosotros nos cuesta comprender a un continente que sea tan rico que pague por no producir alimentos, mientras en otras partes del mundo la gente se muere de hambre, digamos. Entonces nos cuesta entender eso. Nosotros somos capaces de producir alimentos, de proveer de alimentos al mundo, de proveer alimentos a Europa, más barato de lo que son capaces de producir los productores europeos, y por lo tanto tener una relación mucho más estable, duradera, y tal vez requerir mucho menos de la cooperación si tuviéramos un comercio más libre. Entonces tal vez esa es la clave de poder avanzar en una relación mejor entre Europa y América Latina. Muchas gracias, Carlos. Quizás le doy la palabra primero aquí a Juan Pablo para unos comentarios. Damos una vueltita por ahí y volvemos allá. Bueno, yo quería agradecer en primer término a los dos comentaristas sus sugerentes comentarios, que realmente complementan muy bien el punto de vista que yo he estado explicando, ¿no? Efectivamente, lo que decía el doctor Posada de la contraposición entre la unión y la desunión. Bueno, yo no lo vería con un perfil tan dramático, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que hay un elemento muy positivo en esta búsqueda de ámbitos de coordinación en América Latina ante los fenómenos de la globalidad, ante la constatación de que los sistemas actuales no satisfacen los intereses de las partes. América Latina no se renacionaliza, que hubiera sido una mala manera de enfrentar el problema, sino que lo que busca es superar las dificultades mediante la complementación de lo que ya existe, mediante la creación de instancias nuevas. Bueno, a mí me parece que mientras muchos les gusta poner el acento en que esto genera más ruido o pone de relieve las desuniones, yo lo que creo, lo que pone de manifiesto de verdad es la voluntad de seguir concertándose y llegar a través de distintos mecanismos a planteamientos comunes. Es verdad que en esta búsqueda de concertación para el futuro partimos en situación desigual Europa y América Latina, ¿no? América Latina
busca su forma de llegar a posiciones comunes. Europa nació desde el principio con la vocación de concertar políticas y por lo tanto tenemos ya una larga experiencia en lo que eso supone, ¿no? Aunque cuentan que Kissinger decía que dónde estaba el número de teléfono de la Unión Europea, lo cierto es que ya en la época de Kissinger, pues la política agrícola común, entre otras, era una política que era una única política para todos los ciudadanos europeos. Por consiguiente, es verdad que nosotros hemos avanzado mucho en eso, pero también lo que vemos en América Latina, yo no vería tanto, no pondría el acento, desde luego, en lo que tiene de desunión y de multiplicidad, sino de voluntad de concertarse en foros más ad hoc. Quizá, cada uno de ellos responde a una necesidad. Pero en el caso de los parlamentos, por ejemplo, ¿no?, donde hay tantos parlamentos. Ahora, en el marco de la cumbre, ha habido una reunión del Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo. Luego ha habido una serie de secciones que se han reunido. Pero a pesar de esa multiplicidad de parlamentos en el ámbito latinoamericano, la interlocución con el Parlamento Europeo está claramente establecida. Ha habido unas resoluciones, por cierto, nada fáciles de acordar, pero hay una relación estable entre los parlamentos de Europa y de América Latina, ¿no? O sea que muchas veces, aunque existe una gran multiplicidad, no es necesariamente un obstáculo para que haya una concertación sobre temas que interesan a ambas partes, ¿no? Un poco lo mismo era lo que refería el doctor Sayan con la ambivalencia de la realidad. Y también está en relación a lo que decía el embajador, el señor Palma, ¿no? Yo creo que lo importante de la cumbre, si me permiten llevar el ascua un poco a mi sardina, lo importante de la cumbre es que hemos terminado un ciclo. Quizá por eso todas estas reflexiones son particularmente oportunas, ¿no? Hubiera sido muy irresponsable que tratáramos de solucionar la dialéctica entre debemos ir a unas relaciones con regiones o con países, antes de terminar el trabajo que ya estábamos hecho para tratar de consolidar una relación entre regiones. No es menos cierto que estos acuerdos, estos planteamientos, vienen de muy atrás, vienen de problemas, y déjeme parafrasear a lo que decía el presidente Piñera en la sesión de clausura de la cumbre, donde decía que lo que teníamos que aprender en la relación birregional era a enfrentar los problemas del siglo XXI con los instrumentos del siglo XXI, que no podíamos dejar que crecieran los problemas a una velocidad y los instrumentos para resolverlos a una completamente distinta, que es una reflexión perfectamente válida. Pero hemos llegado hasta aquí, hemos cerrado el ciclo y ahora podemos construir sobre una base más sólida. Naturalmente, en esa relación que queremos estratégica y que tiene ya contenidos, la seguridad, con todas las dificultades de la diversidad de los problemas, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de la democracia, son ingredientes fundamentales. Lo primero que deberemos hacer en esa relación estratégica es proteger nuestros propios valores. Pero hemos terminado un ciclo y tendremos que ahora sí replantear sobre esa base cómo va a ser nuestra relación, porque habrá temas que requieran o que permitan un enfoque global y habrá otros que en cambio requieran un tratamiento mucho más individualizado y por consiguiente una terapia y unos trajes más a medida, no necesariamente a lo mejor en el marco de las subregiones que ahora existen. La prueba de la evolución de Lacan muestra cómo no son hechos estáticos, ¿no? Entonces habrá que adaptarse a cada una, pero habremos cerrado el ciclo de lo que venía del pasado y lo hemos cerrado de una manera positiva. Ahora podemos iniciar la discusión de otras dialécticas. Las migraciones son un fenómeno que ha estado siempre entre nosotros, pero que ha venido a instalarse de otra manera, simplemente porque ha cambiado el sentido del flujo y porque han cambiado las relaciones económicas entre una y otra parte. Yo creo que en general la actitud de Europa hacia la migración, Europa no la hemos sabido plantear, expresar y explicar. Europa no es esa fortaleza que se dibuja, aunque solo sea por una consideración básica y que todos ustedes comparten y comprenden,
y es que el desarrollo de Europa no es posible sin el concurso de